Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad te voy a estar enseñando un proyecto súper lindo y que puedes utilizar para verano y créeme que lo vas a lucir espectacular. Para comenzar, me encantaría mostrarles la hilaza que voy a estar utilizando. Es algodón, es extremadamente lindo, es súper delgadito. Miren lo delgado que es, mide aproximadamente como 1.5 milímetros de grosor, es como matizado. Lo voy a acompañar con el gancho de 3.0 milímetros, ¿ok? Ahora sí, para comenzar, lo primero que necesitamos hacer es nuestro nudo deslizado. Ok, una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, ahora vamos a proceder a dejarles las medidas para diferentes tallas. Nosotros vamos a estar trabajando la talla M, por ende vamos a hacer una cadenita base que tenga 18 puntos o en su defecto que mida 6 centímetros. ¿Ok? Vamos a hacer la cadenita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí está. Voy a agarrar una lazada y me voy a regresar a mi cadenita que está antes, ¿ok? Esta cadenita que está antes y voy a hacer allí un punto alto. Me voy a ir regresando por cada cadenita y voy a ir tejiendo puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Pues nada, miren, para no hacer bien largo el video, vamos a ir tejiendo puntos altos hasta el último espacio de la cadenita. Ok amigos, ya tejí acá toda la vuelta, entonces estoy acá en la esquinita, en el último punto. Allí voy a hacer un aumento. Eso quiere decir que voy a tejer allí dos puntos altos, 1 y 2. Voy a hacer una cadena, una lazada y vuelvo a trabajar dos puntos altos, 1 y 2. Ahora me voy a posicionar aquí, miren, y aquí voy a tejer un punto alto y me voy a ir regresando por cada cadenita, ¿sí? O por cada puntito me voy a ir tejiendo un punto alto. Como pueden darse cuenta, tenemos esta hebra que voy a ir escondiendo a medida que voy tejiendo. Y también, como pueden observar, aquí los puntos altos están hacia abajo, ¿sí? Miren. Entonces, sobre cada puntito vamos a tejer un punto alto. Entonces vamos a ir tejiendo un puntito en cada espacio y nos vemos al final. Ok amigos, como pueden ver aquí tengo esta colita, aquí hay un punto alto, miren, este que está aquí. Acá hay una cadenita, en esa cadenita no vamos a trabajar, ok, solamente donde está el punto alto. Y hacemos un punto alto. Ahora, miren, ya tenemos la vuelta 1 y así es como se ve. Ahora vamos con la vuelta 2. Súper sencillo, ¿ok? Como hagamos esta vuelta 2, vamos a hacer todas las vueltas que siguen a continuación, así que presten mucha atención. Levantamos con cadena, giramos y vamos a agarrar este punto que está aquí, miren, este, y aquí vamos a tejer un punto alto y seguimos. En cada espacio voy a tejer un punto alto sobre cada punto de la vuelta pasada. Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver acá en esta esquinita que está aquí. Nos vamos a ver para enseñarles cómo van a hacer aquí el aumento. Ok amigos, ya llegué acá. Fíjense, aquí tejí un puntito en cada espacio y aquí tengo mi cadena. Bueno, en esta cadena voy a hacer el aumento, ¿ok? Que serían dos puntos altos, 1,
2, voy a hacer una cadena, agarro lazada y vuelvo a trabajar 1 y 2. Ahora agarro lazada y voy a tejer un punto en cada espacio. Así que vamos a continuar. Muy bien, ya tejí toda la vuelta y acá nuevamente tenemos el último espacio que queda como una colita. Bueno, allí en ese espacio, no en la cadenita, sino donde está el punto alto, van a tejer allí un punto alto, ¿ok? Ok, entonces así ya tenemos la vuelta 2. Miren qué cosa más linda. Entonces ahora, para continuar, les dije que iba a ser igual, ¿sí? Hacen su cadena, giran y empiezan a tejer un punto en cada espacio. Así. Entonces, van a continuar. Entonces van a tejer un punto en cada espacio. Cuando lleguen aquí, ya saben que en la cadenita corresponde hacer 2 puntos altos, cadena y nuevamente 2 puntos altos. Y después siguen tejiendo un puntito en cada espacio y así van a repetir. Ok, se van a ir regresando, 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 regresando hasta que tengan la medida. En mi caso vamos a tejer hasta tener 7 vueltas, ok. 7 vueltas, tenemos 1, 2, entonces tenemos que tejer aquí 7 vueltas, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Por acá en la pantalla te voy a decir más o menos como cuántos centímetros tienes que tener de altura para diferentes tallas. Ok amigos, miren, acá ya tengo les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes vean cuántos centímetros tiene. Para la talla M, ahí está, tiene 14 centímetros de altura. Y de acá vamos a ver cuánto tiene. Tiene igualmente 14 centímetros, ¿ok? Y pues miren, así es como se ve esta lindura. Ahora yo voy a hacer un borde en punto cangrejo, ¿sí? Alrededor de mi copa. Para comenzar, me posiciono acá y voy a hacer aquí una cadenita. Me voy a pasar para este punto y aquí no me voy a dar la vuelta, sino que voy a trabajar de este mismo lado, pero hacia atrás. Entonces, me posiciono aquí en este espacio, saco y hago un punto. Me voy al siguiente, saco y hago un punto. Me voy acá al siguiente, miren, este de acá, y hago allí un punto. Acá, hago aquí un punto. ¿Ven? Acá un punto, acá un punto y así voy a ir trabajando por todos los espacios. Muy bien amigos, aquí así se ve nuestra vuelta de punto cangrejo. Ahora voy a trabajar aquí donde está la cadenita. Bueno, aquí de una vez voy a hacer mi tira, ok, mi cordón que se va a amarrar en el cuello. Entonces acá me voy a posicionar, saco y allí hago mi punto cangrejo, ok. Entonces voy a continuar con 90 cadenitas, ok. Muy bien amigos, ya tenemos aquí las 90 cadenitas, ok, que en centímetros serían, a ver, vamos a medir, ya en centímetros serían 42 centímetros, aquí está, 42. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a regresar con puntos bajos, ok, puntos bajos, así, en cada cadenita voy a tejer un punto bajo. Entonces vamos a darle con los puntos bajos y nos vemos al final. Bien amigos, ya llegamos aquí.
para tejer acá, para continuar de este lado con el punto cangrejo. Y acá entonces vamos a hacer aquí nuevamente en la cadenita un punto bajo, ¿ok? Y ahora vamos a regresarnos por aquí tejiendo con el punto cangrejo. Y entonces para empezar a tejer hacia atrás va a ser súper sencillo, miren. Me voy a posicionar aquí, ¿ven? Y entonces ahí hago mi punto y entonces empezamos con nuestro punto cangrejo. Y así vamos a ir tejiendo punto cangrejo por todo lo que me queda de vuelta. Muy bien amigos, aquí miren, ya terminé mi punto cangrejo y pues aquí ya terminé una copa, ¿ok? Les quiero mostrar cómo se ve con el punto cangrejo. Miren qué lindo, la verdad es que se ve bastante lindo, sí, sencillo y muy lindo. Ahora, como hicieron esta copa, ustedes me tienen que hacer otra exactamente igual, ¿ok amigos? Igualita, con todos los detalles, con la misma cantidad de puntos, con la misma cantidad de vueltas. Todo tiene que ser exactamente igual, ¿ok? En mi caso, miren, yo lo tengo acá, ya está listo, los dos. Entonces lo que voy a hacer es juntar estos dos. Me voy a posicionar aquí, aquí y voy a hacer una y dos cadenitas. Me voy a posicionar aquí, miren, acá. Procuren que sea su lado derecho, ¿ok? Tienen que estar las dos en el lado derecho. Entonces me voy a posicionar aquí, este puntito que está aquí, y voy a deslizar. Ahí está. Entonces voy a hacer una cadena y voy a cortar. Así. Ahora me voy a posicionar aquí, justo acá, donde está esta esquinita. Ahí. Y voy a añadir lana, hilo. Hago una cadena y hago allí mismo un punto alto. Así. Entonces voy a ir tejiendo un punto alto en cada espacio, ¿sí? Como están los puntos altos acostaditos, procuren de no hacer el punto aquí donde están estos espacios, donde está el hoyito, no. Traten de agarrar el punto, ¿sí? Miren, así como yo lo estoy agarrando. Y voy haciendo mis puntos altos en cada espacio, ¿sí? Traten de que no les quede tan separados los puntos, pero tampoco tan pegados. Tienen que quedar derechitos. Muy bien amigos y amigas, como pueden observar, ya voy a tejer aquí donde están las dos cadenas. Empiezo acá donde está este espacio, miren. Y ahora aquí en las dos cadenas voy a tejer 1 y 2 puntos altos. Y ahora aquí en este espacio voy a tejer allí un punto alto. Y ahora me voy a ir tejiendo un punto en cada espacio, igual como hice acá, ¿ok? Un puntito en cada espacio. Entonces vamos a tejer y nos vemos al final. Ok amigos, ya tejí toda esta vuelta, miren cómo se ve. Ahí sí se mira. Ahora voy a empezar con las disminuciones en las esquinas para que vaya cerrando así nuestro top. Entonces, para comenzar es súper sencillo amigos, solo presten atención a cómo vamos a hacer las disminuciones, ¿ok? Levantamos aquí con una cadena, vamos a girar lazada y en este punto vamos a ir a tejer un punto y solo vamos a cerrar 2. Lazada, nos pasamos al siguiente y solo vamos a cerrar 2. Y aquí cerramos todo junto. Entonces ya ahí tenemos
una disminución, ¿ok? Ya aquí tenemos una disminución. Entonces vamos ahora a ir tejiendo un punto en cada espacio, así, hasta el final. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver aquí estoy en el final y tengo 2 puntos. Bueno, allí voy a cerrar con disminución. Hago uno, cierro a la mitad, me paso al siguiente, cierro a la mitad y acá voy a cerrar todo junto. De esta forma van a ser en todas las vueltas como hicimos en esta vuelta que está aquí, ¿ok? Vamos otra vez, cadena, giramos y acá entonces vamos a hacer una disminución. Nos pasamos a la siguiente y cerramos. Y así van a ir tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar aquí, ¿ok? Y aquí van a hacer una disminución. Entonces en todas las esquinas de cada vuelta que hagan van a hacer disminución y de esa manera él va a ir cerrando. Entonces vamos a continuar y ya les muestro cuando tengamos todo listo, ¿ok? Ok, amigos, como pueden ver aquí he avanzado con todas estas vueltas. Miren, aproximadamente son 19 centímetros todo esto. Y aquí ya solo me queda un puntito, como pueden ver allí. Entonces aquí yo voy a sacar, miren, acá lo que voy a hacer es una cadena y voy a cortar. Saco. Y ahora me voy a posicionar aquí en este espacio que está aquí, ¿ok? No, acá. Me voy a posicionar aquí en este espacio. Aquí porque voy a hacer las tiras de los lados que salen de acá. Y también voy a hacer un borde aquí. Entonces, pero primero vamos a hacer las tiras. Me voy a posicionar aquí, amigos, miren. Acá. Y allí voy a meter mi gancho junto con mi lana y lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer cadenitas, ¿ok? Muchas cadenitas, cadenitas, hasta tener más o menos una altura. Podría ser esta misma que utilizamos acá, ¿sí? Que serían 90 cadenitas, algo así, creo que eran 90 cadenitas. Entonces vamos a continuar. La idea es que la tira puede abarcar lo que es la parte de la espalda y un poquito más para anudar. Entonces ahí ustedes más o menos van midiendo. De todas maneras, déjenme continuar y ya les digo cuántas cadenitas o cuántos centímetros voy a ocupar yo. Muy bien, amigos, aquí ya hice mi cadeneta y les voy a medir para que vean cuánto tiene en centímetros. A mí me da exactamente 43 centímetros mi cadenita, ¿ok? Ahora voy a regresarme igualmente tejiendo puntos bajos, ¿ok? Puntos bajos en cada espacio y así le vamos a continuar hasta llegar al final de la cadenita. Muy bien, amigos, como pueden ver, aquí ya llegué al final. Entonces aquí en este espacio que yo tengo ahí, bueno, allí yo voy a deslizar y ahora inmediatamente voy a empezar a hacer el borde que les mencionaba, que va a estar acá en este triángulo que está aquí. Entonces para comenzar voy a levantar con 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Me voy a posicionar aquí y voy a hacer punto deslizado. Otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Me voy a posicionar aquí en el siguiente punto que está allí y voy a hacer punto deslizado. Sí, entonces ahí más o menos ustedes van viendo la distancia en que van a hacer sus puntos deslizados. ¿Ok? Estos puntitos de cadenitas es nada más como para dar un borde súper lindo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer básicamente como si fuera un punto en cada espacio. Y las cadenitas, fíjense, 1, 2, 3, 4. Miren, acá no,
Acá podemos hacer el punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Y como por acá podemos hacer el punto. Entonces así le vamos a continuar con este borde. Miren cómo queda por todo esto. Entonces vamos a continuar y nos veríamos aquí. Muy bien, amigos y amigas, miren cómo se mira este borde tan lindo. Ya estoy acá en la puntita, miren. Y entonces voy a trabajar acá, miren, aquí tengo un puntito, pues allí deslizo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y me voy a posicionar aquí, miren. Aquí me puedo posicionar y hago lo mismo, ¿ok? Deslizo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y me posiciono por aquí. Y deslizo. Entonces, de esta forma voy a ir trabajando igualmente por aquí. Nos vamos a ver, amigos, acá para hacer mi tira de este lado. Muy bien, amigos, como pueden ver, ya estoy aquí para empezar a hacer el cordón o la tira de este lado. Y voy a empezar aquí levantando igual con cadenitas hasta tener 43 centímetros. Entonces vamos a seguirle. Ya saben ustedes que luego de hacer sus 43 centímetros se van a regresar haciendo puntos bajos igual como hicieron acá. Igual, amigos y amigas. Entonces vamos a continuar. Bien, amigos, aquí ya terminé. Miren, ya deslicé acá. Entonces lo que voy a hacer es cortar. Aquí voy a hacer yo una cadenita y voy a asegurar, ¿ok? Jalo. Y ahora lo que voy a hacer es esconder esta hebra, esta que también tengo por aquí, la voy a esconder por dentro del tejido. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver aquí ya escondí todo. Miren, así es como se ve. Entonces de esta forma ya quedaría terminado nuestro top. La verdad es que ustedes vieron lo fácil que fue realizarlo. Es un top súper sencillo, súper básico y súper fácil de hacer. Espero les haya gustado mucho este paso a paso, se hayan divertido tanto como yo. También si tienes alguna duda déjamela saber en los comentarios que yo con mucho amor y cariño te voy a responder. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.